A ver, muchachos, vamos a comenzar ya. Bien. ¿Han hecho la parte de cirugía ya? Pero ahí ya han entrado a la parte quirúrgica, ¿no es cierto? Ya. Bueno, vamos a hacer la parte de otorrino hoy día. Vamos a hablar un poco sobre las cosas más importantes que para ustedes les son más importantes, ¿de acuerdo? Dentro de todo, saben ustedes que para el examen del ENAM quizás no hayan tantas preguntas en comparación con otros temas, otros cursos, pero siempre en cuenta que una o dos preguntas pueden hacer la diferencia en ustedes, ¿ya? Vamos a ver. Ya. Comencemos por las conclusiones. Deben saber ustedes el promedio más o menos de preguntas de la especialidad por cada año. De los últimos años, el número de preguntas es más o menos 1.5, o sea, entre 1 y 2 preguntas, más o menos, en cada examen. Dentro de estas, los temas más importantes para ustedes son epistaxis, cuerpos extraños en oído, otitis externa y media, debe ser interna, y manejo de absceso periamigdaliano, ¿de acuerdo? Entonces, estos son los temas que vamos a poder resolver hoy día. Vamos a comenzar con un poco de anatomía, seguramente hablaremos una hora o quizás un poco más, para luego hacer un pequeño descanso de unos 15 minutos o 20, ¿ya? Para continuar después. Bien, si tienen alguna duda al final o a intermedio, se me levantan la mano para poder resolverla. ¿Se me escucha claro? ¿Sí? ¿Funciona esto? Parece que sí. Ya. Bien. En cuanto a anatomía, básicamente en la nariz tenemos que saber qué cosa existe dentro para saber qué está bien o qué está mal. Bien, ¿qué encontramos en la fosa nasal? ¿Recuerdan ustedes qué es lo primero que ven cuando hacen una rinoscopía anterior? Todos han pasado por la especialidad otorrino, la mayoría seguramente ha pasado por consultorio y ha visto o examinado a algún paciente, ¿no es cierto? ¿Recuerdan qué vemos? ¿Qué son estas cosas? ¿Cuántas? ¿Tenemos 3 cornetes? ¿Seguros? ¿Quién dice que hay más? Ya, son 3 a cada lado, ¿no es cierto? Pero pueden haber 4. ¿Ya? Puede haber uno superior al superior, que se llama supremo, ¿de acuerdo? Ya. Pero ustedes quédense con que hay 3 cornetes a cada lado, inferior, medio y superior. ¿Qué hay debajo de los cornetes? ¿Cómo se llama eso? Meato. Entonces, ¿cuántos meatos tenemos? 3 meatos. ¿Está bien? Debajo de los meatos, en los meatos, debajo de los cornetes, tenemos orificios de drenaje. Eso es lo que ustedes deben saber, esto es lo que deben recordar. ¿Quiénes drenan ahí? Los senos paranasales. Y ustedes deben recordar siempre que para estudiar no tienen que ser siempre súper inteligentes y recordar completamente todo, sino tienen que saber cómo estudiar. Y saber cómo estudiar es poder ordenar sus ideas para poder recordarlas fácilmente después. Recuerden ustedes, digamos que para recordar esta parte, podemos pensar así: dividir en 2 la fosa nasal y decir una parte anterior y una parte posterior. Por lo tanto, los senos paranasales anteriores drenan ¿en qué meato? Meato medio, ¿de acuerdo? Los senos paranasales anteriores drenan el meato medio. ¿Y quiénes son los anteriores? Miren acá en su rostro: seno maxilar, seno frontal y ¿cuál más? Etmoidal. Tenemos 2 etmoidales. Etmoidal anterior. ¿Está bien? Los senos paranasales anteriores drenan el meato medio. En el meato superior drena, por lo tanto,
los senos posteriores. ¿Cuáles son el posterior? Miren acá. ¿Quién es este? El seno esfenoidal y el etmoidal posterior. ¿Está bien? Por lo tanto, me queda en el meato inferior. ¿Quién? ¿Quién drena? El conducto nasolacrimal. ¿Está bien? De esa manera ustedes van a recordar fácilmente los drenajes en los meatos. ¿Está bien? Ahora, tenemos que saber también aquí que las fosas nasales son bastante irrigadas, bastante vascularizadas. Y esto es algo que debemos saber. La irrigación de las fosas nasales se debe básicamente a dos troncos principales. Los troncos carotídeos, la carótida interna y la externa. La carótida interna va a dar rama a la oftálmica y esta oftálmica a las dos etmoidales, anterior y posterior. La carótida externa da la facial y la maxilar interna, esta es la más importante. La maxilar interna da a la palatina descendente, la esfenopalatina. Y esta es la que ustedes deben recordar, la esfenopalatina. ¿Está bien? La mayoría de estas se une en la parte anterior de la fosa nasal, en la mucosa septal, dando el conocido plexo de Kieselbach. Esa es otra parte que deben ustedes recordar, que es importante para hablar de epistaxis. ¿Está bien? Entonces, viendo aquí, vean, maxilar interna da a la, ¿cómo se llama? Es fenopalatina, la parte posterior, la oftálmica da las etmoidales. Y en la región anterior está el plexo de Kieselbach. Bien, si hablamos de epistaxis, es importante que recuerden, muy importante que recuerden la vascularización. Si no saben la vascularización, no van a poder hacer nada, ¿ya? ¿Qué es la epistaxis? Fenómeno hemorrágico por las fosas nasales. ¿Es epistaxis el sangrado aquí? Si me golpeo la nariz y sangro por acá, ¿será epistaxis? No. Recuerden que la epistaxis es solo de la fosa nasal. No hagan como otras personas que escriben siendo asistentes. Interconsulta otorrino porque tiene epistaxis nasal. ¿Ya? Eso se sobreentiende, es más que lógico, ¿ya? Entonces, recuerden ustedes que la epistaxis no es un diagnóstico. Ustedes deben averiguar qué cosa ha ocasionado el sangrado. Y esa es la causa, es el probable diagnóstico. ¿Está bien? Generalmente se trata de un proceso benigno de prevalencia relativamente autolimitada. Estos datos son importantes. 60% de la población en alguna oportunidad de su vida ha tenido sangrado nasal. El 10%, solo el 10% acude al médico. Y por suerte, solo el 1% necesita intervención quirúrgica para poder controlarlo. La edad promedio de la presentación, 65 años. Más varones. ¿Por qué serán más los varones en sangrar que las mujeres? ¿Alguien? ¿Porque la mujer les pega más fuerte? Puede ser una causa, ¿no es cierto? Lo vemos en la casa presidencial. Bien. Los hombres son los que tienen más interacción con otros hombres en cuanto, digamos, a deporte, actividad física, ¿no es cierto? Y eso justamente es la causa por la cual ellos tienen más probabilidad de sangrado, ¿ya? Causas sistémicas, la principal causa sistémica es la hipertensión arterial. La principal causa local son los traumatismos. Todas estas son las causas de sangrados. Tumores, lesiones, coagulopatías, infecciones traumáticas, ¿ya? Todas estas posiblemente puedan causar sangrados. ¿Qué ven acá? Una rinoscopía, fosa nasal, tabique. Cuando ustedes busquen la posible causa de sangrado dentro de la fosa nasal, no vean los cornetes. Es raro que ellos sangren. Lo más probable es que sangre el septum. Y dentro del septum, la parte anterior. Recuerden que la causa más frecuente de epistaxis la frecuencia siempre es anterior. Más frecuencia es anterior. ¿Y qué hay acá? ¿Qué es esta línea roja?
Es parte del plexo, ¿no es cierto? Probablemente. Es una varice septal. Aquí creo que se puede apreciar mucho mejor, bueno, si se apagase la luz, aquí hay una línea, ¿ya? Mucho más marcada. Es una varice septal, que es lo más frecuente que sangre. Otras causas de sangrado, traumatismos nasales. Aquí, ¿cuál será la causa? ¿Ven algo? No se ve nada, ¿no es cierto? Si ustedes tienen el antecedente de que el paciente se manipula o hace algo y sangra con frecuencia y no se ve a simple vista, ¿qué pueden hacer? Pedir un examen auxiliar, muchas veces, bastante útil, y pueden apreciar un cuerpo extraño. Cuerpo extraño en niños también es frecuente que cause sangrado. ¿Qué ven acá? Fosa nasal. ¿Y esta fosa nasal qué es esto? Fuera de las vibrisas, ¿ah? No los pelitos. Esto más rojo, ¿qué es? ¿Alguien? Y dice paciente que no respira. Es una desviación septal. Está tan desviado que obstruye completamente la fosa nasal. ¿Por qué el tabique desviado sangrará? El septum normalmente debe ser recto y tenemos solo uno, ¿no es cierto? El aire pasa por un lado y pasa por el otro y no pasa absolutamente nada. Cuando el septum está desviado hacia un lado, el aire pasa por este lado y no ocurre nada, pero cuando pasa por acá, reseca la mucosa. Al resecar la mucosa puede producir justamente moco y al desprenderse, romper los vasos, ¿ya? Otra causa. ¿Qué es esto? ¿Qué ven acá ustedes? ¿Qué aprecian? ¿Qué será esta cosa blanca? ¿Alguien? ¿Más de cerca? ¿Qué es? Está perforado, ¿no es cierto? El septum está perforado. Se puede apreciar el otro lado. Esta parte más negra es porque no existe el tabique. Esta lesión es una posibilidad que puede tener una granulomatosis tipo leishmania, pero esto básicamente es cocaína, exactamente. ¿Ya? Veo muchos conocedores por aquí. ¿Qué pasa con esto? Paciente frecuentemente aspira. Y si aspira, lo que produce son necrosis. Y la primera parte de la necrosis es solamente secreción fibrinolítica, después perforación, inclusive se van a dar cuenta que poco a poco la columela, que es la parte que sostiene la punta de la nariz, se va destruyendo, se va necrosando también. El paciente se queda simplemente sin nariz, ¿ya? Y el hecho simplemente que tenga una perforación ya provoca obstrucción nasal, dificultad para respirar, causa sangrado. No se aprecia muy bien en realidad, no por esta luz. Hay una tumoración rojiza, bastante vascularizada. A ver, le sacamos una tomografía. Miren, varón, 18 años, con sangrado y obstrucción. 4 cosas importantes, tumoración nasal, obstrucción, epistaxis abundante, recurrente, varón de 18 años. Es un nasoangiofibroma. El nasoangiofibroma es una tumoración benigna, completamente, ¿ya? Pero que produce obstrucción por el grado de crecimiento, dependiendo de qué grado tenga, ¿ya? Es del 1 al 4. Lo otro es que tiene sangrado abundante. No existe nasoangiofibroma en mujeres, ¿ya? Y es en hombres de, por lo general, pubertad. Está asociado básicamente a que tiene un componente, la fisiopatología hormonal. ¿Está bien? Es poco frecuente, ¿ya? Y el tratamiento es quirúrgico. Y después de la cirugía, sale la tumoración, ¿ya? Otra tumoración en fosa nasal. El nasoangiofibroma por lo general tiene bordes romos, lisos, como han podido apreciar, ¿ya? Lisos. Es como un huevo, ¿de acuerdo? Pero bastante vascularizado.
Si se dan cuenta, esta tumoración no es así, es más irregular. Tiene un aspecto papilomatoso, es un papiloma invertido. Una niña que pueden apreciar ustedes cómo crece, cómo dilata, digamos, la pirámide nasal, y internamente cómo se aprecia una disminución en el calibre de la fosa, con secreciones abundantes. Viene de Tumbes. Diagnóstico: un rinoescleroma, ¿ya? Lesiones cicatrizales. Tratamiento es médico. Bien, entonces, importante. Hemos visto las causas, hemos visto la irrigación. Ahora, ¿qué hacer cuando llega el paciente? Lo primero, importante, anamnesis. Preguntar qué sucede, qué pasó, desde cuándo. Ya es importante todos esos datos. Localización del punto sangrante y la causa probable, si es que es posible. Control del estado hemodinámico, exámenes auxiliares y descartar causas generales de sangrado. Llega, bueno, vamos a ver. Exámenes auxiliares, por ejemplo, llega el paciente de emergencia, un golpe, un accidente de tránsito. Ven una línea roja o tiene su nariz para un lado. Lo primero que van a hacer es, ¿qué cosa? Pedir una radiografía de los huesos propios de la nariz. ¿Para qué piden este examen? Para ver si está fracturado o no. ¿Sí? ¿O no? Si yo tengo mi nariz que era siempre derecha y después del golpe está para un lado, ¿estará fracturado? Probablemente fracturado. ¿Qué será? Estará fracturado, ¿no es cierto? Será más que obvio. Si es más que obvio eso, ¿necesito esta placa? ¿La necesito para hacer mi diagnóstico? No. ¿Para qué es importante la placa entonces? Académicamente hablando, para confirmar el diagnóstico. ¿De acuerdo? Pero más importante que eso es un documento médico legal. Póngase, por ejemplo, que ha sido una señora que llegó de su casa y ha sido su esposo el que la golpeó. Esto es un importante documento médico legal. ¿Está bien? Mediante rinoscopía anterior, ustedes pueden apreciar acá una varice dilatada, y si no podemos ver el sangrado en la región anterior, podemos hacer una endoscopía nasal también, una fibroendoscopía para ver la región posterior. ¿Ya? Bien, llega el paciente de emergencia. ¿Qué hacen ustedes? ¿Qué es lo primero que hacen? Le piden que saque su ticket. ¿Qué hacen ustedes? Le preguntan cuántos años tienes, de dónde viene, qué hace, a qué se dedica. Es importante, muy importante, que ustedes valoren, digamos, a la ectoscopía, cómo aprecian al paciente. Si el paciente está sangrando, con sangrado abundante y está con su mano en la cara, lo primero que van a hacer es de frente echarlo a la camilla y taponarlo. Ahí no van a preguntar absolutamente nada, ni siquiera qué pasó. ¿Está bien? Pero si el paciente viene caminando y dice que sí, a veces sangro, tienen todo el tiempo del mundo para preguntar lo que quieran. ¿De acuerdo? Tienen que evaluar al paciente, es muy importante. Todo paciente que no sabe de medicina se altera cuando ve sangre. ¿No es cierto? Y lo primero que tienen que hacer es tranquilizarlo. Evalúan la situación hemodinámica, limpia fosa nasal, si es que es posible hacerlo, y exploras orofaringe. ¿Para qué ves orofaringe? Para saber si, para ver si hay sangrado posterior, o sea, para ver si es una epistaxis posterior, ¿ya? Porque el manejo ya es diferente. Si es anterior, que es lo más frecuente, ¿de acuerdo? ¿Qué debemos hacer? Lo primero que tienen que hacer, si están en su casa, presión digital, ¿ya? La presión digital no es acá arriba, acá están los huesos, acá no van a hacer nada. La presión digital es en las alas, acá abajo. ¿Está bien? Ahí es la presión. Recuerden ustedes que lo que sangra frecuentemente es el plexo de Kieselbach, que es la región anterior, acá. ¿Está bien? Esa es la presión digital.
Si ustedes asocian un vasoconstrictor tipo adrenalina, oximetazolina, nafasolina, cualquier gota en un algodón embebido, controlan hasta el 70% de los pacientes. ¿Qué pasa si es que esto no sucede? Lo que pueden hacer ya por consultorio es cauterización química, nitrato de plata, citoclorocético, cualquiera de ellos, ¿de acuerdo? Y si es que no se controla con esto, se puede hacer una electrocauterización. ¿Está bien? Si es que no pasa y este paciente recurrente sangra todavía a pesar de este tratamiento, bueno, simplemente tienen que hacer un taponamiento anterior hasta poder controlar después. Presión digital, cauterización, ¿ya? Todo por consultorio. ¿Cómo se ve una cauterización química y cómo se ve una electrocauterización? Si ustedes se dan cuenta, el aspecto es diferente. Esto es más superficial y esto es más profundo. Han dañado más la mucosa. Si es que eso no sucede, el control hacen un taponamiento anterior. Todos han hecho taponamiento anterior, ¿no es cierto? Han practicado alguna vez taponamiento anterior. Saben que es un procedimiento relativamente sencillo, bastante útil y calma bastante, si es que hacen bien un buen taponamiento, el sangrado anterior. Si no, taponamiento posterior. Existen varias maneras de poder hacer tapón posterior. El más frecuente es preparar el tapón posterior, que es una gasa doblada con 3 hilos, ¿recuerdan? ¿Sí? 2 hilos van, uno a cada fosa y otro a la parte posterior para poder sacarlo después. Existe otra manera mucho más fácil en la emergencia de poder hacer tapón posterior. ¿Cómo es? Con una sonda Foley. Todos han puesto sonda Foley también en urología, ¿no es cierto? Recuerdan el signo del pescador, ¿verdad? Es lo mismo. Ustedes colocan la sonda Foley por una de las fosas, la que más sangra, y cuando ven que está por la úvula, la punta, comienzan a insuflar el globo con agua. Una vez que ven eso, jalan. Y una vez que sienten la presión, es porque eso está detrás ya de paladar. Está en coana. Y ahí presionan bien y hacen taponamiento anterior y fijan todo afuera. ¿Ya? ¿Cuánto es el tiempo de permanencia aproximada de un tapón anterior? ¿Alguien? ¿2 días? Promedio, 3 a 5 días, ¿ya? De uno posterior es mucho más tiempo, hasta 7 días, 10 días. Bien, entonces imagínense ustedes que tienen la mecha preparada. Lo que hacen es primero colocar cualquier sonda por una fosa nasal. Una vez que entra por acá, lo sacan por la boca. Atan un nudo de los 2 extremos que va a entrar a cada fosa nasal, lo jalan por la nariz y sale el hilo por acá. Hacen el mismo procedimiento por el otro lado. Cuando ustedes hacen eso, los 2 hilos no es para jalar y que con eso se consiga el taponar, sino solamente para guiar el tapón que van a colocar ustedes con la otra mano. Con 2 dedos cogen el tapón y lo introducen por detrás del paladar. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué sucede cuando nosotros hacemos un taponamiento antero-posterior o solo anterior? La tasa de fracaso es aproximadamente de 26 a 52%. ¿Por qué? Porque lo que están haciendo también es traumatizar la misma mucosa con la gasa que colocan, ¿ya? Tasa de complicaciones de 2 a 69%, que presenta sinequia, sinusitis, infección, perforación, necrosis. Ahora, todo paciente con taponamiento anterior y o posterior necesita tratamiento profiláctico antibiótico, ¿de acuerdo? Recuerden ustedes la fisiopatología de la sinusitis. ¿Por qué se produce la sinusitis? ¿Recuerdan? ¿Cuál es el mecanismo? Lo que sucede, muy bien, es que se obstruye el orificio de drenaje, ya sea por una simple gripe, una desviación, hipertrofia de cornetes, una tumoración, ¿de acuerdo? La obstrucción de drenaje del seno paranasal provoca o puede desencadenar sinusitis. Lo que ustedes están haciendo con el taponamiento es obstruir mecánicamente el orificio. Por lo tanto, tienen que dejarle siempre tratamiento antibiótico profiláctico, suficiente con amoxicilina por el tiempo que está con el tapón, ¿de acuerdo? A menos que sea alérgico.
El manejo ambulatorio, perdón, la epistaxis, por suerte, es tan sencilla de manejar que ustedes llegan, el paciente llega a emergencia, le hacen el tapón y lo mandan a su casa. ¿De acuerdo? O igual, llega a la consulta, hacen la cauteruación y lo mandan a su casa. Pero ¿qué pasa? Siempre y cuando el paciente tenga algunas otras características, debería ser hospitalizado. Por ejemplo, pacientes que tienen muchos años, son ancianos, son epistaxis posterior, tienen coagulopatías, coronariopatías, son hipertensos o inclusive tienen anemia por esta causa de sangrado. ¿Ya? ¿Qué pasa, por ejemplo, si el paciente hemos hecho todo lo posible y no hemos conseguido realizar el taponamiento o manejar el sangrado, ni con taponamiento posterior? Existen otras posibilidades. Existe el tratamiento regional. ¿En qué consiste? Indicado si fallan las medidas locales. Actuación sobre aferencias vasculares. Por tanto, mientras más cerca estén al origen del sangrado, mejor va a ser la eficacia. ¿Qué significa? Por ejemplo, podemos hacer ligaduras arteriales, embolización selectiva, electrocauteruación endoscópica, septoplastías, dermoplastías. Hay varias posibilidades. ¿De acuerdo? A ver, para que no se duerman todos. Doctor, ¿puede leer, por favor? La causa más frecuente de sangrado nasal en adulto es... ¿Cuál es la alternativa? ¿Cuál es la correcta? La A, la B, la C, D o E. La A. ¿Todos de acuerdo? ¿Alguna duda? Entonces, la hipertensión arterial es la causa más frecuente sistémica, como hemos dicho, de sangrado. ¿Está bien? A ver, doctora. ¿Cuál es la clave? La A es la correcta, ¿no es cierto? O sea, el enunciado es correcto. ¿Y la B? ¿No? ¿O hay más de dos verdaderas? ¿Alguien tiene alguna otra alternativa diferente de la A? ¿El sangrado etmoidal anterior es en el suelo de la fosa nasal? ¿Dónde están las arterias etmoidales? ¿Por dónde salen? ¿Recuerdan esa gráfica? Está en la parte superior, ¿no es cierto? Esta no es verdadera. ¿Es más frecuente en la parte posterior de nariz? ¿Cuál es, según grado de frecuencia, el sangrado más frecuente? ¿Epistaxis anterior o posterior? Anterior. Miren. Imagínense ustedes un cuadro. Epistaxis anterior por acá, epistaxis posterior. ¿Ya? La región anterior sangra con mayor frecuencia en aproximadamente 90% de casos. Posterior, 10%. ¿Sí? La región donde sangra la epistaxis anterior es a nivel del plexo de Kieselbach. ¿De acuerdo? En la región posterior, la arteria importante es la esfenopalatina. Sangran mucho más en la sangrado anterior los niños, ¿ya? Por básicamente microtraumatismos. En la posterior, los adultos o ancianos. ¿Está bien? El sangrado en cuanto a epistaxis anterior, ¿será abundante o será poco? ¿Alguien? ¿La región anterior será abundante o poco? Poco. Es frecuente, pero es poco en volumen al sangrado. En la región posterior, el sangrado es más abundante. ¿Será más fácil localizar el punto de sangrado en la región anterior? Sí, en la región posterior no. Por lo tanto, ¿el manejo es más fácil en el epistaxis anterior? ¿Sí o no? Sí. ¿Y en la región posterior? No.
por la localización y por el volumen de sangrado. ¿De acuerdo? Ese cuadro recuérdenlo, ¿ya? Entonces es más frecuente el sangrado anterior. A ver, doctor. Lo más característico de los angiofibromas nasales juveniles precede del periósteo del seno frontal, produce epistaxis frecuente, predomina en el sexo femenino, es un tumor muy frecuente, tiene etiología conocida. La clave es la B. La B, produce epistaxis frecuente. A ver, comencemos. ¿Alguien dice lo contrario? ¿Procede periósteo de seno frontal? No, en realidad no está localizado a ese nivel, ¿ya? Por lo general está en la parte de cavum, en efenoides, ¿ya? Epistaxis frecuente, sí, recuerden que es sangrado abundante y frecuente. Sexo femenino, olvídenlo, no hay nasoangiofibromas en mujeres, ¿está bien? Tumor muy frecuente, no, aproximadamente, digamos, si hablamos de nivel local, 2, 3 por año en cada hospital, más o menos, ¿ya? No es una tasa referencial muy fidedigna, ¿eh? Pero es más o menos algo así. ¿Etiología conocida? No, no se sabe la etiología, ¿de acuerdo? Por lo tanto, como les digo, una de las teorías es que sea hormonal en realidad, pero no se sabe la etiología. A ver, doctora. Cuando un paciente llega a emergencia con sangrado moderado por la fosa nasal, la medida más importante como acto terapéutico es taponamiento anterior. ¿De acuerdo? ¿Sí? Cuando ustedes lean un enunciado, también tienen que aprender a ver y a leer la pregunta. Dice, acto terapéutico, ¿no es cierto? Acto terapéutico. ¿Será un acto terapéutico dosar hemoglobina? No, ¿verdad? ¿Será un acto terapéutico buscar el sitio de sangrado? No. ¿Será importante o será un hecho, digamos, validero indicar aspirina? ¿Estará indicado dejar aspirina? ¿Por qué no? Porque producen lo contrario, ¿no es cierto? Está contraindicado. Estas dos sí son actos terapéuticos. Recuerden ustedes que el paciente llega a emergencia. ¿En emergencia podrán hacer una ligadura arterial? No. Además recuerden que esto es un tratamiento regional, ya que es mucho más complicado. Vena de tensión, lo primero que tienen que hacer es un taponamiento anterior. Ya, y fácil nada más. Doctor. La epistaxis posterior proviene más frecuente de la arteria fenopalatina. Es fenopalatina. ¿Correcto? Bien, a ver. ¿Hasta ahí alguna pregunta, alguna duda? ¿Todos saben correctamente cómo hacer taponamiento anterior? Sí, ¿no es cierto? Ya. Cuerpos extraños. ¿Se me escucha bien atrás? Ya. Bien. Cuerpo extraño se denomina a cualquier elemento cuya presencia no sea habitual en dicha localización. Es una consulta frecuente en otorrinolaringología. ¿En quiénes básicamente? Más en niños y en pacientes con alteraciones psiquiátricas. ¿Cómo clasificamos los cuerpos extraños? Pueden ser de dos tipos: inanimados o animados. Los animados, moscas, gusanos, cucarachas, todo insecto que ustedes puedan imaginar. Inanimado, orgánico e inorgánico. Maíz, frijol, alberja, inorgánico, esponja, algodón, anillos, lo que sea también que ustedes puedan imaginarse. Es importante que ustedes, para poder extraer un cuerpo extraño, ya sea de oído, nariz o cualquier otra localización, tengan el instrumental idóneo para poder realizarlo. Si ustedes no cuentan con ese material e intentan extraer el cuerpo extraño, lo que pueden hacer es lo contrario, provocar más daño. ¿De acuerdo? Entonces, si ustedes ven, existe un sinnúmero de diferentes modelos de instrumentos para poder extraer diferentes clases de cuerpos extraños. La mayoría de los objetos son colocados de manera voluntaria
por el mismo paciente por un sinnúmero de razones. Varias explicaciones pueden dar a aquellos para poder colocarse un cuerpo extraño. Más frecuente en niños de entre 2 y 3 años. Y los insectos por lo general se introducen durante la noche. ¿Qué ven acá? ¿Qué hay ahí? ¿Qué será eso? ¿Qué podrá ser? Caramba. ¿De qué color es? Naranja. ¿Será cerumen? ¿El cerumen de qué color es? Marrón, ¿no es cierto? Este era un niño que su mamá le gritaba mucho. Entonces, para no escuchar los gritos de su mamá, se colocó un papel en el oído. Lo curioso es que se colocó en un solo oído nada más. Entonces, al sacar, bueno, ya sale pues de esta característica, ¿no? Los síntomas dependen del tamaño y forma y localización del cuerpo extraño. Los pequeños de manera casual, a veces ni siquiera los sienten. O sea, los cuerpos extraños pequeños ni siquiera se sienten. La hipoacusia es el síntoma más común de consulta por este tipo de problema. ¿Qué ven ahí? Seguramente a ustedes también le ha ocurrido. ¿Qué es? Un hisopo. Así es. Frecuentemente, hisopos. En alguna oportunidad saqué hasta 4 o 5 hisopos de un solo oído. ¿Ya? Es bastante frecuente en realidad. Mucha manía. Bien, ¿cómo podemos sacar los cuerpos extraños? Extracción mecánica, ya hemos visto el instrumental, aspiración, irrigación, o sea, el lavado de oído, y otomicroscopía, o sea, un examen bajo microscopio para poder sacarlo con mayor minuciosidad. La irrigación está contraindicada ¿en quiénes? En pacientes que tienen cuerpo extraño de material orgánico o historia conocida de perforación timpánica. En insectos es procurar primero matar al animal. ¿Qué pasa, por ejemplo, si el niño se ha metido una alberja y ustedes están en la consulta y le quieren hacer un lavado de oído y no sale porque es un poco más grande? ¿Qué va a ocurrir? Se va a hinchar. Y si se hincha, porque absorbe más líquido, hasta raíz le va a salir y no va a poder salir. ¿Ya? ¿Qué pasa, por ejemplo, si ustedes le preguntan al paciente si tiene un cuerpo extraño, pero constantemente sale pus? O sea, tiene otorrea recurrente, otorrea crónica. Lo más probable es que tenga una perforación timpánica. Si tiene perforación timpánica, cuando ustedes irriguen, va a entrar hasta oído medio y pueden producir mayor infección. ¿Qué ocurre si el paciente llega a las 3 de la mañana porque se ha levantado sintiendo que un insecto se le metió al oído y se está moviendo, está sonando? ¿Qué deben hacer ustedes primero? ¿Qué le echas? Aceite, vaselina, ¿qué más? ¿Qué tienes en emergencia? Silocaína, ¿de acuerdo? Cualquiera de ustedes le pueden echar al oído para primero ahogar al insecto y después sacarlo. Si hacen lo contrario, lo que van a hacer es que el animal se esté moviendo y con las patas rasguen el conducto, ¿ya? Lo primero que tienen que hacer es preguntar, ¿el animal se mueve o no se mueve? Si no se mueve, hacen la irrigación, ¿ya? ¿Qué ven acá? ¿Qué es esto? ¿Qué es? ¿Algo le falta acá? Así es. Mujeres que se duermen con su arete puesto, amanecen con el aparatito ahí dentro del conducto. ¿Ven? Y vean el tipo de instrumental que se utiliza para sacar. O sea, acá no se hace lavado de oído. Esto se extrae manualmente, ¿ya? Entonces, si ustedes intentan hacerlo con una pinza en emergencia que no van a poder cogerla bien, lo que van a hacer es introducirla mucho más todavía, ¿ya? ¿Qué ven acá? ¿Quién dice hola? ¿Qué es esto? Un insecto. Su cola, por lo menos, ¿no es cierto? Aparentemente muerto. Hacemos la irrigación y ahí está. ¿No lo ven? Ahí está. ¿No lo ven? Ahí está. ¿Ya? ¿De acuerdo? Bien.
Miren, este es un estudio bien interesante, bien importante. En este estudio vieron 254 pacientes pediátricos, ¿de acuerdo? Más o menos un estudio de hecho en 5 años. Miren lo que concluye. El estudio sugiere que la referencia al otorrino es realizada si es necesario más de un intento o se necesita un instrumento especial. ¿Qué significa esta conclusión? Paciente, ¿a dónde llega primero? A un no especialista, ¿de acuerdo? Y un no especialista es el que hace la manipulación. Es muchas veces tan sencillo extraer un cuerpo extraño que la pueden sacar. Pero si, como les repito, no tienen el material indicado, lo que hacen es lo contrario. Y si no pueden sacarlo, lo que hacen es indicarlo recién al otorrino. ¿Ya? Entonces hay que tener mucho cuidado en ese sentido, ¿ya? ¿Qué es esto? Esto de acá es una... A veces hay personas que tienen instinto de tajador y se meten el lapicito ahí, ¿ya? De colores. ¿Qué es esto? ¿Alguien? Mujer de más o menos 56, 60 años, provincia, cría animales. ¿Qué es? Una garrapata. Para sacar la garrapata es mucho más complicada, porque esa sí se prende bastante, hay que hacerlo con anestesia. A ver, ¿hasta ahí todo claro? A ver, doctora. ¿En qué caso está contraindicado el uso de hidratación para extraer cuerpos extraños en el conducto líquido externo? Semilla. ¿Alguna duda? ¿Todo claro? ¿Cómo sacarían ustedes un botón? Un botón en oído. ¿Con irrigación? Una canica, ¿cómo la sacan? Una canica, imagino yo, debe ser, extrapolando esta idea, una bolita de ternopor a veces, ¿no es cierto?, que se introducen o en esas canicas que las niñas utilizan para armar sus collaritos, ¿no?, esas cosas. ¿Cómo la sacan? Lo que primero que tienen ustedes pensar es ¿qué tiene? ¿Cómo lo saco? ¿Ya? Si ustedes tienen la idea de que con irrigación ustedes pueden sacar el cuerpo extraño, perfecto. Siempre y cuando no sea pues un cuerpo orgánico o no tenga una perforación. Si ustedes creen que el cuerpo extraño es más pequeño, mucho más pequeño de que el diámetro del conducto y con irrigación puede salir, lo sacan simplemente, no hay ningún problema. Pero ustedes ven que el cuerpo extraño es más o menos del diámetro que ha entrado con presión, no hagan irrigación porque no van a lograr nada. Tienen que tener material indicado para poder extraerlo manualmente o hacerlo bajo microscopio. ¿Está bien? A ver, doctora, ¿puede leer, por favor? ¿Todas son falsas? Algunas dicen la verdad, ¿no? ¿Cuál es la clave? La B. D. A ver, miren, recuerden ustedes primero, por definición, cuerpo extraño es algo que está no habitualmente en esa zona. ¿De acuerdo? ¿Cerumen hay en el conducto? Sí. ¿Debería considerarse cuerpo extraño? En realidad no. Cerumen no. Pero un tapón de cerumen no es habitual. No debe quedarse un tapón de cerumen. O sea, no un cerumen impactado. ¿De acuerdo? No es lo que provoca hipoacusia. ¿Ya? Cerumen es bastante frecuente en el conducto. ¿Es raro en niños? No, es bastante frecuente en niños y en pacientes psiquiátricos. ¿Está bien? ¿La otorragia es el síntoma más importante? No. ¿Cuál es el síntoma más importante? La hipoacusia.
Entonces la clave es la D. Muy bien. A ver, doctor. Doctor, pásale la voz a ver, por favor. Doctor, ¿puede leer esa pregunta, por favor? ¿Qué es lo que debemos hacer? Perfecto, muy bien. Tenemos que primero matar al insecto, ¿está bien? Puede colocar glicerina, inclusive cualquier otra sustancia que encuentren ustedes a primera mano en emergencia, ¿ya? Bien. ¿Qué hora es? 15 minutos, 20 minutos, o seguimos. Seguimos un tema más, ¿ya? A ver. Bien. A ver. Hablemos ahora de oído. Recuerden, en oído existen tres partes, tres regiones anatómicamente hablando. Oído externo. ¿Quiénes conforman el oído externo? Pabellón auricular. ¿Quién más? Conducto auditivo. Y la membrana, la parte externa de la membrana timpánica, ¿de acuerdo? Recuerden ustedes que la membrana timpánica tiene, ¿cuántas capas? 3 capas, ¿ya? El oído medio es, ¿cómo se llama esto? ¿Cómo se llama todo esto de acá? La caja timpánica, perfecto. ¿Quién más es oído medio? ¿Cómo se llama? Trompa de Eustaquio y ¿qué más? ¿Qué es esto? Mastoides, ¿de acuerdo? 3 partes. Trompa, mastoides, caja timpánica. Y el oído interno es los conductos semicirculares y el caracol, la cóclea, ¿no es cierto? Vamos a ver. Vamos a usar esto un ratito. A ver. Tres partes del oído. Oído externo, oído medio, oído interno. De acuerdo a cada tipo de patología, de acuerdo a la ubicación, es que vamos a estudiar el oído. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo tengo una patología a este nivel? Si yo lo llamo otitis, se llamará otitis externa. Si yo tengo una patología que voy a llamar otitis, a este nivel, se llamará otitis media. Y acá, otitis interna, podría llamarse, ¿de acuerdo? Bueno, si hablamos de la parte externa, ¿qué tipo de patologías podría yo tener? Primero, que tenga una patología desde nacimiento, ¿no es cierto? Alguna alteración estructural, como por ejemplo que no tenga pabellón auricular, que lo tenga deformado, que no tenga conducto, o que tenga más de un pabellón. ¿Está bien? Que esté grande, que esté pequeño. Son varias las alteraciones. Si yo tengo una patología de solo el conducto, por lo general, ¿qué será? Una inflamación, una infección. Puedo tener también traumatismos. ¿Está bien? Hablamos solamente de la parte externa. Si hablamos de oído medio, lo principal que tenemos que estudiar, ¿qué es? La otitis media aguda.
Y cuando hablamos de oído interno, hablamos de... ¿De qué hablamos? De vértigo. ¿Está bien? Cuando hablamos de oído interno, hablamos de vértigo. A ver, vamos a... Vamos a hablar de esto después mejor. Vamos a volver acá. Entonces, esto ya lo pasamos. Tengo que tocar la pantalla. Listo. Para saber qué cosa sucede que está mal, yo tengo que saber qué es lo normal. ¿Está bien? Miren, este es un oído, perdón, este es un tímpano normal. ¿Cómo se llama esto? ¿Alguien? Esto es el mango del martillo. Es uno de los 3 huesecillos que tenemos. Todo esto es el tímpano. El tímpano se adhiere a la parte ósea del conducto a través de este margen blanco que ven ustedes, que se llama annulus. ¿Está bien? Annulus. El tímpano, como hemos dicho, tiene ¿cuántas capas? 3 capas. Capa externa, capa media, capa interna. ¿Está bien? Igualito que es como embriología. La parte externa viene del ectodermo, la parte media del mesodermo, la parte del endodermo. ¿Está bien? Hasta ahí todo claro. Ya. Ahora, no todo el tímpano tiene las 3 capas. ¿No es cierto? Hay una parte que no. Hay una parte superior que le denominamos apical o atical, que solo tiene ¿cuántas capas? 2 capas, la parte externa y la parte interna. La parte media no la tiene, la parte fibrosa no la tiene. Por lo tanto, lo que da, digamos, entre comillas, un poco de rigidez al tímpano, la parte superior no la tiene. ¿Está bien? Entonces es más flácida. Se llama pars flácida. ¿Está bien? Ya. Entonces, lo demás que es pars tensa es la mayor parte del tímpano y la pars flácida es la más pequeña. Cuando yo hablo de una patología de perforación, por ejemplo, puedo hablar de 2 tipos de perforación. Una perforación a nivel central, ¿está bien? Y una perforación de tipo marginal. Cuando hablo de perforación marginal, estoy hablando de que esta perforación ha comprometido el borde que se llama, ¿cómo se llamaba el borde? Annulus. La perforación marginal ha comprometido el annulus. Si la perforación es acá, es central. Si es acá, es central. Si es acá, es central. Mientras no compromete el annulus. ¿Está bien? Ahora, ¿qué características normales tiene un tímpano a la otoscopía? Integridad, ya la hemos visto. La coloración es de color blanco nacarado. La transparencia, muchas veces pueden ver cómo está el otro lado translúcido que encaja. Y esto de acá, que se llama triángulo luminoso. ¿Está bien? Deben ver el brillo de todo el tímpano y no debe haber, ¿qué más? Creo que eso es lo más importante. Bueno, entonces cuando ustedes vean otra cosa diferente a esto, no es normal. ¿Está bien? Bien. Habíamos hablado de la parte externa del oído. Cuando hay una inflamación de la parte del conducto y del pabellón, hablamos de otitis externa. La otitis externa puede clasificarse en bacteriana y no bacteriana. De las bacterianas puede ser circunscrita, debido a cuando hay una forunculosis, y difusa. Y dentro de las difusas estamos hablando de otitis externa maligna, que es otro tipo de especial de otitis externa difusa. Y no bacterianas pueden ser micóticas y virales. La clínica, ustedes recuerden muy bien,
muy bien. Otitis externa, dolor. Si no hay dolor, no es otitis externa. ¿Está bien? Dolor. Puede haber dolor, prurito, hipoacusia, otorrea y el signo de trago positivo. Recuerdan eso muy bien, ¿no es cierto? El golpear acá, a nivel de trago, que es una parte del cartílago acá, así se denomina. Trago positivo es sinónimo casi de otitis externa. Ya. Bien, esta es una otitis externa particular. Esta es una infección micótica. La infección micótica de oído externo se basa básicamente en dos gérmenes. ¿Cuáles son? ¿Cuáles? Aspergillus, y la otra, Cándida. ¿De acuerdo? Los dos gérmenes principales. A cualquier edad, sexo, este es el sinónimo de otitis micótica, prurito. ¿De acuerdo? Es bien difícil que ustedes encuentren una otomicosis que no pique. ¿Ya? Otomicosis, prurito. Entonces, lo que ustedes van a ver son justamente estas cosas de acá, estas cifas. ¿Ya? A veces hay secreción cremosa, blanquecina, entonces uno puede pensar o sospechar que es cándida eso. Tratamiento, aspiración de secreciones, usar secantes como el alcohol boricado, ¿ya? O lo que pueden hacer también es estar constantemente haciendo automicroscopía para limpiar permanentemente. Este es un tipo de otitis en particular que se llama otitis externa maligna. En este tipo de pacientes en particulares tienen estas características. Paciente inmunodeprimido, ¿de acuerdo? Por lo general diabético. Y el otro es que tiene este tipo de germen, Pseudomonas aeruginosa. ¿Ya? Grave infección que se produce en conducto auditivo externo, fundamentalmente pacientes diabéticos, ancianos o inmunocomprometidos. Esta es la palabra clave, inmunocomprometidos. Y Pseudomonas aeruginosa, el germen que está afectado. ¿Hasta ahí alguna duda? Entonces recuerden, ya hemos hablado de la parte externa del oído, ahora la parte media. Vamos a ver otra vez. Yo hablo de otitis externa, otitis media. La otitis media se puede clasificar según el tiempo, ¿está bien? Y puede ser en otitis media aguda, otitis media crónica. ¿Cuál es el tiempo de la otitis media aguda? 7 días, 5 días. ¿Quién da más? ¿Alguien? El tiempo para la otitis media aguda es menos de... ¿Alguien? ¿Una semana? 2. Tres semanas. ¿De acuerdo? Y, según el tiempo, la otitis media crónica es mayor de... ¿Cuánto? 3 semanas. Hay una otitis subaguda. ¿Será 3 semanas? ¿Cuánto es? 3 meses. ¿De acuerdo? Entonces recuerden, importante, según el tiempo de evolución, la otitis puede clasificarse en aguda, crónica, que son las importantes, y esto de acá es menos de 3 semanas, más de 3 meses. ¿Está bien? Ya. Ahora, las otitis también se pueden clasificar
Cuando uno habla de otitis, lo primero que tiene en la cabeza es, ya, esto es una otitis media aguda, ¿no es cierto? Pero existen varios tipos de otitis, ¿ya? Ya hablamos de otitis externa, otitis media aguda, no por el tiempo, sino por el nombre que así se llama, otitis media aguda, otitis media serosa y otitis media crónica. ¿Está bien? Esto no es una clasificación por el tiempo de evolución. ¿Ya? No es una clasificación por tiempo de evolución. La otitis media aguda tiene ciertas características. Cuando yo hablo de otitis, lo primero que tengo que ver es el tímpano, porque ese es el sinónimo, ¿no es cierto? Entonces yo tengo que ver si el tímpano está íntegro o no está íntegro. Significa si es que hay perforación. Cuando hablo de otitis media aguda y serosa, el tímpano está íntegro. Cuando es otitis media crónica, hay perforación. ¿Está bien? La otitis media aguda tiene ciertas características que vamos a diferenciarlas en un cuadro después para que puedan diferenciar básicamente estas dos, ¿ya? Pero recuerden ustedes, la perforación aquí es lo importante. Estas dos no tienen perforación. La crónica, por definición, tiene que tener perforación. ¿Está bien? Entonces, si hablamos de otitis media aguda, esta es causada básicamente por inflamación o irritación de la trompa de Eustaquio. Toda la patología de oído medio es básicamente por esta fisiopatología, la trompa de Eustaquio. ¿Está bien? Factores de riesgo: asistir a guarderías, cambios de altitud, exposición al humo, factores genéticos, no ser amamantados, uso de biberones. Aquí también, dolor es sinónimo de otitis media aguda. Si no hay dolor, no hay otitis media aguda. ¿Está bien? ¿Qué más puede haber? Fiebre, hipoacusia, irritabilidad en niños, básicamente lactantes, rechazo de alimento, vómitos y diarrea. Bien, entonces, recuerden ustedes la imagen que hemos tenido del tímpano. Miren este tímpano, está completamente diferente. Abombado, vascularizado, congestivo, y seguramente detrás, porque se ha perdido el brillo que tenía ese triángulo, tiene detrás secreción purulenta. ¿Ya? Tímpano hiperémico, de aspecto mate, con desaparición de reflejo, abombamiento, perforación, puede haber también presencia de exudado. Miren, perforación. Yo les he dicho que por definición, otitis media aguda y serosa, no hay perforación. ¿Está bien? Pero eso no es una regla sine qua non. Puede haber en otitis media aguda una perforación. Lo que pasa es que cuando yo digo que hay perforación en una otitis media crónica es porque esa perforación permanece en el tiempo. Esa perforación tiene más de 3 meses. ¿Está bien? En cambio, en una otitis media aguda puede haber, por el abombamiento y la secreción purulenta detrás del tímpano en caja, una perforación. Hay mucho dolor. Hay perforación, sale la secreción, hay otorrea, el dolor disminuye. Y la perforación probablemente en una otitis media aguda autorresuelva sola. ¿De acuerdo? O sea, no hay ningún problema, esa perforación se autolimita. ¿Está bien? No permanece en el tiempo la perforación. Si la perforación fuese secuela de otitis media aguda, queda más de 3 meses, recién se considera otitis media crónica. ¿Está bien? Cuando la perforación tiene más de 3 meses, se considera otitis media crónica. Agente principal que ustedes deben recordar, Streptococcus pneumoniae. ¿Ya? Resaltado. Streptococcus pneumoniae, después está Haemophilus, Moraxella, Streptococcus, Staphylococcus, no hay problema. Pero este es el primero que deben ustedes recordar. Complicaciones pueden dividirse en dos: intratemporales e intracraneales. Miren, la mastoditis es la más frecuente. Petrocitis, laberintitis, parálisis facial también. Básicamente en niños es mucho más frecuente. Intracraneales, meningitis, abscesos y tromboflebitis del seno cavernoso. Paciente con otitis media aguda con parálisis de un solo lado, ¿no es cierto? Parálisis facial periférica, lógicamente. Mastoiditis, un absceso se drena y luego se resuelve. Si fuese aguda, si fuese crónica, se opera.
Entonces, recuerden ustedes, otitis media aguda, tímpano íntegro, congestivo, signos agudos de infección. Otitis media crónica, más de 3 meses con la perforación y pus por el oído. Hipoacusia variable, no hay dolor, ¿de acuerdo? Aquí no hay dolor. La otitis media crónica se puede dividir en dos. Cuando es una perforación central, por lo general es una otitis media crónica simple. Pero si la perforación es marginal, que compromete el annulus, probablemente sea de tipo colesteatomatosa. ¿De acuerdo? Tratamiento quirúrgico. Otitis media colesteatomatosa, vean ustedes esa lesión blanquecina. ¿Qué cosa es? Es un pseudotumor, ¿ya? Es el epitelio del conducto que se va acumulando y ha provocado una lesión tumoral. Es benigno en realidad, pero el tratamiento igual es quirúrgico. Y la perforación es mucho más amplia que compromete el annulus. ¿Está bien? Tengo acá, no hemos puesto otitis serosa, no importa, vamos a diferenciarlo acá. La otitis media secretora, serosa o con mucosa o mucoide, es igual por una disfunción tubaria. ¿Está bien? En este tipo de otitis media secretora también se puede dividir en dos. Otitis media secretora aguda o crónica. Igual, menos de 3 semanas, más de 3 meses. La otitis media secretora se denomina otitis silente también, porque muchas veces no hay sintomatología. El paciente tiene una pequeña hipoacusia que no se percata. El oído medio normalmente produce moco. Ese moco debe salir por la trompa de Eustaquio, hacia la fosa nasal, la región posterior. Cuando la trompa de Eustaquio no funciona, el moco se queda acumulado en caja. Por eso es que está con el moco, por eso se llama otitis media mucosa o serosa, porque hay secreción dentro del oído medio. ¿Está bien? No hay signos agudos de infección, por lo tanto, no hay dolor muchas veces, o si hay es bastante leve, en comparación con la otitis media aguda. Hipoacusia variable, no hay signos de infección a la otoscopía. Cuando ustedes ven el tímpano en otitis media aguda, ven congestión, completamente todo el tímpano congestionado y abombado. Cuando ven una otitis media secretora, lo que ven es muchas veces burbujas, que es el moco detrás del tímpano, o vascularización, que no es lo mismo que congestión. Congestión es todo rojo, vascularización son unos pequeños vasitos que se ven a la otoscopía. ¿Está bien? Entonces, para diferenciar estos dos nada más, otitis aguda, signos agudos si hay dolor, puede haber fiebre y otros síntomas asociados. Como está el tímpano, opaco y eritema. En la secretora no hay signos agudos, la otalgia es leve o no la hay, no hay fiebre, puede haber hipoacusia o acúfenos, sensación de que el oído está tapado, ¿ya? Y se pueden ver el tímpano con burbujas. El tratamiento para la otitis media aguda, de elección, ¿cuál es? Amoxicilina. ¿De acuerdo? A dosis de 80-100. ¿Está bien? El tratamiento para otitis media secretora es antiinflamatorios, a veces corticoides, congestionantes, hace que la trompa de Eustaquio comience a funcionar mejor. Si esto es más de 3 meses y la trompa ya no funciona, hay que colocar un tubo de ventilación, una meningotomía, y a través del conducto colocar un tubo para que drene por el conducto auditivo externo. ¿Está bien? Y la otitis media crónica, el tratamiento es quirúrgico, netamente quirúrgico. Lo que no quiere decir que no le vayan a dar antibióticos también, pero el tratamiento es netamente quirúrgico. Bien, eso en cuanto a oído medio. Ahora vamos a oído interno. Recuerden, si hablamos de oído interno, hablamos de vértigo. Bien, a ver. Vértigo es, recuerden bien esto, ¿ah? Vértigo es ver que giran las cosas. ¿Está bien? Eso es vértigo. Diferencien ustedes de mareo, inestabilidad, que son otras cosas. Cuando llega el paciente con ustedes y le dicen, ¿sabe qué, doctor? Me siento como borrachito, me siento como mareado, como medio atontado. Ese comparativo que utilizan, eso es mareo. ¿Está bien? Doctor, ¿sabe qué?
Me he levantado de la cama y he visto cómo todo da vueltas. He visto. Ese vértigo es ver que giran las cosas. Diferencien porque eso es importante. ¿Ya? Ahora, en cuanto a vértigo, lo que tienen que diferenciar es básicamente una o dos cosas para que puedan sacar todo. Primero, el tiempo de evolución es importantísimo. El tiempo de evolución va a definir muchas veces qué tipo de vértigo van a tener. Si dura segundos, si dura minutos o si dura horas. Dependiendo de eso, van a ustedes llegar al diagnóstico. Lo otro es la hipoacusia. Si el vértigo tiene o no tiene hipoacusia. Eso también los va a encaminar bien. ¿Está bien? Bien, vamos a hablar de tres tipos de vértigo principalmente. Recuerden ustedes que el vértigo puede ser central o periférico. Si es periférico, lo ve el otorrino. Si es central, lo ve el neurólogo. O en el peor de los casos, el neurocirujano. ¿Ya? Bien, entonces hablamos solamente vértigo periférico. Esta es la principal causa de vértigo en la consulta del otorrino. El vértigo posicional paroxístico benigno. La más frecuente. Es más frecuente en mujeres que en hombres. Etiología en realidad es desconocida. Se sospecha que sea cupulolitiasis o migración de las crestas. ¿Por qué se precipita? Por movimientos. Miren, llega el paciente, doctor, me he levantado por la mañana y apenas me levanté, vi cómo giraban las cosas. Ahora ha sido como 5 segundos. Después me pasó. Llegué a mi casa, en la noche me acosté otra vez y otra vez giraron las cosas, como 10 segundos. Ese movimiento corporal, sobre todo cefálico, desencadena el vértigo. ¿Está bien? Miren, no tiene hipoacusia, dura segundos y es un vértigo provocado o desencadenado por movimientos corporales. Es lo que deben recordar. ¿Está bien? Eso hace básicamente el diagnóstico. ¿Cómo ustedes lo corroboran? ¿Cómo lo confirman? Con una maniobra. ¿Cómo se llama la maniobra? Dix-Hallpike. ¿En qué consiste? Lo que consiste es que ustedes desencadenen el vértigo en consultorio. El paciente está echado o sentado en la camilla, con las piernas en la misma camilla, y giran su cabeza a 45 grados para un lado y lo tiran hacia atrás, que la cabeza cuelgue. ¿Está bien? Si ustedes ven nistagmus, ustedes están haciendo el diagnóstico de vértigo posicional paroxístico benigno. Si ustedes giran la cabeza hacia el lado derecho, 45 grados, lo tiran hacia atrás y ven un nistagmo geotrópico, o sea, el nistagmus va hacia el piso, están haciendo el diagnóstico de ese lado. El lado derecho está afectado, es el oído que está hacia abajo. Si es el nistagmus ageotrópico, o sea, hacia arriba, es el otro lado. ¿Ya? Entonces lo que hacen ustedes es básicamente esto para conducto, para canal posterior. El diagnóstico correcto sería, si es el lado derecho, vértigo posicional paroxístico benigno, conducto semicircular derecho, posterior. Ya todo eso sería el diagnóstico. ¿Está bien? ¿Y el tratamiento en qué consiste? En hacer que esos otolitos que han migrado, volverlos a su lugar. Maniobras de reposición. ¿Ya? Maniobras de Epley. ¿Claro? Otro vértigo, el síndrome de Meniere. ¿Qué sucede en el síndrome de Meniere? Recuerden ustedes que dentro del caracol existe un líquido. Ese líquido endolinfático, existen dos posibilidades. Que no se esté drenando adecuadamente o que se esté produciendo de manera exagerada. Por lo tanto, esa presión dentro de la cóclea está dañando al nervio y produce hipoacusia y vértigo. Entonces, la presión endolinfática, el hidrops endolinfático, es lo que ocasiona el síndrome de Meniere. ¿Está bien? Ahora, ¿qué sucede? En el síndrome de Meniere existe una tríada de 4. ¿Ya? Miren, una tríada de 4. Los tres principales, hipoacusia, que tiene que ser de tipo neurosensorial, tiene que haber tinnitus, que es la sensación de zumbido del paciente, y tiene que haber vértigo. Recuerden, el vértigo es ver que giran las cosas. El vértigo en Meniere, para que sea
criterio de Menier tiene que durar por lo menos 20 minutos. Miren la diferencia con el vértigo posicional, que dura segundos. Aquí dura por lo menos 20 minutos. Puede durar horas. ¿Está bien? El paciente está comiendo tranquilo, siente que se tapa el oído. Esa sensación de plenitud aural es el cuarto signo. ¿Ya? Porque cuando hay de triada, solamente los 3 primeros. El cuarto es algo que está frecuentemente presente. ¿Ya? Plenitud aural. Plenitud aural es esa sensación de que se tapa el oído, como cuando viajan en avión y van descendiendo, igualito. ¿Ya? El paciente está comiendo, tiene una sensación de plenitud aural, zumba el oído y comienza el vértigo. Gira todo. Es completamente inestable el paciente. No puede parar sin estar sentado. ¿Ya? Esa sensación es muy, muy molestosa. ¿Ya? Incapacitante. El paciente tiene vértigo recurrente. Tiene hipoacusia neurosensorial progresiva. Significa, yo tengo vértigo hoy día, en este momento disminuye mi audición, zumba el oído. Me pasa el periodo intercrítico, estoy completamente bien, y en otra oportunidad tengo vértigo otra vez. Según mi audiometría, mi hipoacusia va a ir bajando poco a poco. Tiene que ser de tipo neurosensorial. ¿Está bien? Entonces recuerden esos 3 criterios, ¿ya? Hipoacusia neurosensorial, vértigo y tinnitus. Entonces, esto de acá se debe básicamente al virus linfático, pacientes entre 20 y 60 años, más frecuente en mujeres, y la clínica son las 3 que hemos dicho: hipoacusia, vértigo, tinnitus. Tratamiento: dieta hiposódica, baja dieta en líquidos, diuréticos y antivertiginosos. Tratamiento médico es básicamente la solución de esto, pero en alguna oportunidad se llega a tratamiento quirúrgico, que en realidad no es tan satisfactorio. ¿Ya? Y el último, neuritis vestibular. A ver, miren, esto de acá, vean bien el nombre, neuritis vestibular, solamente afecta a la parte vestibular, no a la coclear. Cuando hablamos de parte coclear, hablamos de hipoacusia. Cuando hablamos de vestibular, hablamos de vértigo netamente. ¿Está bien? Si esta es una neuronitis vestibular y solamente está afectada la parte vestibular y no la coclear, ¿habrá hipoacusia? No hay hipoacusia. Perfecto. Eso es lo que quede bien claro. Este vértigo dura horas hasta días. ¿Ya? Entonces, eso es importante. Justamente por eso les digo. Son 2 cosas las que tienen que recordar: el tiempo de evolución y si estaba afectado o no la audición. ¿Ya? Para que puedan diferenciar estas 3. Esto de acá, por lo general, el paciente llega a consulta, después de todo un día de evolución de vértigo que llegó a emergencia y le dieron antivertiginosos, se controló un poco más, va a la consulta. Doctor, he tenido vértigo todo un día y más o menos como a una semana antes tuve un resfriado común. Por lo general, una infección viral pudo haber desencadenado este problema. ¿Ya? Tratamiento solamente sintomático. A veces pueden quedar secuelas de un poco de vértigo. ¿Ya? Entonces recuerden, miren, para que puedan diferenciar las 3. Tiempo de evolución: vértigo posicional, segundos; Menier, minutos; neuritis, horas. Audición, ¿cómo está? Normal en posicional, normal en neuritis vestibular, y en Menier tiene hipoacusia. Causas desconocidas, hidros, viral. Desencadenantes, bueno, no, esto no es importante. ¿Ya? A ver, pregunta número 22. Doctora de Guinda, ¿puede leer, por favor? Tiene 4 paredes y 2 formatos, hacia adelante y otra hacia abajo. Debido a esto, durante el examen endoscópico en el adulto, para poder visualizar la membrana linfática, es útil Ahí hay una corrección, me parece que en su separata creo que ha salido mal, ¿no es cierto? La clave correcta es la B, ¿ah? Corrijan eso, por favor. Es hacia atrás y hacia arriba. Bien, esto solamente es para parte del examen otoscópico. A ver, otra pregunta. Doctora. ¿Cuál es la clave?
Pseudomonas, Pseudomonas aeruginosa, ¿no es cierto? Recuerden, por favor, este tipo de pacientes, otitis externa, maligna, ¿de acuerdo? En realidad es un mal denominado maligno, porque no es cáncer, ni nada, uno pensará que es eso, pero es maligna porque en realidad antes de la era preantibiótica, todo paciente con este tipo de otitis, en paciente inmunosuprimido, moría, ¿ya? A ver, doctor. Lea, por favor. ¿Sí? ¿Cuál es la clave correcta? La D de dedo. Miren, complicaciones. ¿Será una complicación la disminución de la audición? Es uno de los síntomas, ¿cierto? Puede estar presente. El colestatoma es un tipo de otitis, ¿de acuerdo? La perforación es un signo. Ninguna no. Petrocitis es la clave correcta, ¿ya? Ya, esto creo que ya más que claro, ¿no es cierto? La causa más común de otitis media aguda, ¿cuál es? La A, la B, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Todos claros? Perfecto. A ver, doctora, de la esquina, lea por favor. ¿Cuál es la clave? ¿Nadie? 8 meses. 3 días con fiebre. Deshidratación moderada. Membranas timpánicas opacas con movilidad disminuida. Algo sucede detrás del tímpano, en la caja timpánica, que está provocando a esta alteración. Murmullo vesicular, normal. ¿Tendrá algo en los pulmones? Aparentemente no. Se ocultan unos roncantes y subcrepitantes, que pueden ser, en realidad, no sé si han escuchado alguna vez a un niño que tiene simplemente una faringitis o una rinitis. Se escucha a veces, algunas veces, ¿no es cierto? Sin necesidad de que tenga algún problema pulmonar. Será bronconeumonía, bronquitis, diarrea. Es una otitis media aguda. Esto creo que ya lo hemos visto, ¿no es cierto? Recuérdenlo porque es importante. Paciente mayor, otorrea, y la otorrea es fétida, pseudomona y diabético. Diagnóstico, otitis externa maligna. La otitis media aguda no suele complicarse. No obstante, cuando lo hace con mayor frecuencia es con una, ¿cuál? Mastoiditis. Ya, fácil. Síndrome de Menier. ¿Tiene hipoacusia? Sí. ¿Tiene acúfenos? Sí. ¿Tiene otorrea? ¿Sí? No. ¿Tiene vértigo? Sí. ¿Tiene acúfenos? ¿Tiene otorrea? No. ¿Tiene aturdimiento? Descartado, ¿no es cierto? ¿Náuseas? ¿Vómitos? Puede tener, pero parte de la triada, no. ¿Tiene vértigo? Sí. ¿Tiene aturdimiento? Digamos, ese estar medio sonsado, ¿no? ¿Náuseas? No. ¿Cuál es la clave correcta? Ninguna. ¿Cuál es la triada? Hipoacusia, vértigo y tinnitus. Perfecto. O acúfenos, ¿no? Que es lo mismo. Ya, ahora sí. 10 minutos para terminar, ¿ya? ¿Un break? ¿Les parece? ¿O terminamos completo? ¿Qué deciden? Ya nos falta mucho, ¿ah? ¿Terminamos? Ya, voy a tomar agüita entonces.
¿Hasta ahí tienen alguna pregunta, alguna duda? ¿Todo claro? A ver, esto ya es más corto, ¿ah? A ver, recuerden ustedes cuando hemos hablado de oído, les he dicho que la gran parte de la patología de oído medio se debe a disfunción tubaria. ¿Está bien? La disfunción tubaria, o sea, que la trompa de Eustaquio no funcione bien, se debe a algo en particular. Algo está haciendo que la trompa de Eustaquio no cumpla su función. ¿Cuál es la función de la trompa de Eustaquio? ¿Recuerdan? ¿Alguien? Equiparar presiones, ¿no es cierto?, a oído medio. ¿Qué más? Ventilar el oído medio y drenaje. Drenaje de la mucosidad de la secreción que le he dicho que se produce en la caja timpánica. ¿Está bien? Esa es la función. Existe un músculo que permite que se abra la trompa de Eustaquio, ¿no es cierto? ¿Cómo se llama? Músculo peristafilino. ¿Interno o externo? Externo. ¿De acuerdo? Ya. Entonces el músculo peristafilino externo permite que se aperture la trompa de Eustaquio y cumpla su función adecuada. Cuando algo está sucediendo que esta trompa no funcione, se produce justamente una otitis, ya sea cerosis, otitis media aguda, o que una perforación que normalmente se pueda resolver permanezca abierta más de 3 meses y se convierta en otitis media crónica. ¿Está bien? Bien. Entonces lo que vamos a ver es qué cosa es lo que ha provocado la disfunción tubaria. Por ejemplo, puede ser simplemente un resfriado. Un resfriado provoca que la trompa de Eustaquio no se abra correctamente y se provoca una otitis media secretora, por ejemplo. Existen otras posibilidades en que existe una tumoración, por ejemplo, por así decirlo, a nivel de cavum, que no dé una buena función a la trompa de Eustaquio. ¿Sí? Otra posibilidad es que tenga un adenoides hipertrófico. ¿Saben qué es un adenoide? Un adenoide pertenece al anillo de Waldeyer, ¿ya? Que tiene más o menos las mismas características que las amígdalas palatinas. El anillo de Waldeyer es por así decirlo, una estructura linfática, ¿de acuerdo? Un sistema linfático que está compuesto por las amígdalas palatinas, que todo el mundo conoce como amígdalas nada más, la amígdala lingual y la amígdala faríngea, que es esta de acá, la amígdala faríngea o adenoides. Todos los niños tienen adenoides, todos, algunos más grandes que otros, y cuando crece más de lo habitual, provoca alteraciones, por ejemplo, a nivel tubario. ¿Qué pasa? Vamos a ver. Normalmente, el aire pasa a través de las fosas nasales a llegar a la vía respiratoria superior. ¿Está bien? E inferior después. El adenoide está más o menos acá. Normalmente es mucho más pequeño, por lo tanto la vía aérea está bastante permeable y no hay ningún problema. Y acá está la trompa de Eustaquio, que se va después a las fosas nasales, ¿ya? ¿Qué pasa, por ejemplo, el niño que es respirador bucal? ¿Por qué él duerme con la boca abierta? ¿Por qué está con la boca abierta inclusive durante el día? Porque probablemente o puede tener solamente una rinitis alérgica o tenga, en este caso, frecuentemente una hipertrofia adenoidea. El crecimiento de adenoides obstruye completamente la vía aérea superior, por lo tanto, él tenga que abrir la boca para poder respirar. ¿Está bien?
Este crecimiento puede ser tan excesivo que obstruye la trompa de Eustaquio y provoca que la secreción normalmente que se drena por el oído medio hacia la trompa no drene y se provoque una obstrucción, una otitis media secretora. ¿Está bien? Entonces, esto ocurre con el paciente que tiene adenoides. Todos los niños tienen adenoides. Después de los 8 años aproximadamente se va atrofiando. ¿Está bien? Por lo tanto, nosotros los adultos no tenemos, hayan o no se hayan operado de alguna vez adenoides. Entonces, no existe la posibilidad de que un respirador bucal que tenga 20 años tenga hipertrofia adenoidea. ¿De acuerdo? Y muchas veces van a escuchar, no, sí, el doctor me va a operar de adenoides, tiene 20 años. Ñanga, ¿ya? Entonces, se trata de una enfermedad propia de la infancia. Las obstrucciones más severas en el niño, inclusive puede hacer que duerma o esté en el día con la boca abierta. Las adenoides no se pueden visualizar a simple vista porque está detrás del paladar, ¿ya? Entonces, vean, paciente típico adenoideo, boca abierta, respirador bucal, a veces tiene ojeras, ¿de acuerdo? Y las fosas nasales las amplía un poco para poder respirar mejor. ¿Está bien? ¿Cómo se dan cuenta? A veces no tiene ningún síntoma. Mamá no se da cuenta que está durmiendo con la boca abierta porque duerme en su cuarto. Pero en el colegio no escucha bien, a veces está o lo tildan de distraído, de que es malcriado, que no obedece. Es porque tiene una pequeña disminución de la audición. Entonces, ¿sabe qué? La profesora cita a la mamá, su niño es malcriado, no atiende en clase. Va, lo evalúan bien, lo ve el médico y descubren que tiene una otitis media secretora. Y esto de acá es la causa para sospechar que tiene un problema adenoideo. Le hacen una radiografía y ven que tiene una hipertrofia inmensa. ¿Está bien? Por eso yo les decía, a veces los pacientes no tienen ningún síntoma, es una otitis media secretora silente, no se dan cuenta, ¿ya? Entonces, ¿qué hacen? Piden una radiografía de tipo Kabum para evaluar básicamente este tejido de acá. Esto de acá es la adenoides. Todo esto de acá debe ser la imagen radiolúcida, debe estar bastante permeable, pero está obstruida a este nivel por el adenoides. Entonces, ¿cuándo operar? ¿Cuándo no operar? Se opera a paciente sintomático que tenga aproximadamente más del 50% de crecimiento de tejido adenoideo y que además tenga complicaciones en oído. ¿Está bien? Bien. ¿Cómo saber si esto está obstruido? Lo que ven ustedes es básicamente esta imagen radiolúcida, lo más pequeño que hay acá. Está obstruido. Trazan una línea, base de cráneo, con respecto a la silla turca y la primera o a veces segunda vértebra cervical. Luego trazan otra línea y lo que tienen ustedes es esta imagen. Esto debería ser la columna de aire que debe apreciarse, permeable completamente. ¿De acuerdo? Si ustedes ven que el tejido adenoideo está más del 50%, acá por ejemplo un 80% más o menos, con este diámetro de acá, paciente tiene hipertrofia adenoidea. ¿Está bien? Si tiene más de 50 y es sintomático y complicaciones de oídos, y tratamiento quirúrgico. ¿Ya? Amigdalitis. A ver, para terminar. Diagnóstico frecuente en consulta de otorrino, la mayor parte de procesos de etiología vírica y autolimitados por ser el mismo virus, y muchas veces bacteriana. El germen que ustedes deben recordar es este de acá, Streptococo beta hemolítico de grupo A. Tratamiento de elección, penicilina. ¿Está bien? Ahora, esto de acá, ¿qué es? Estas son las amígdalas palatinas, ¿verdad? ¿Tendrá amigdalitis? ¿Sí? ¿Cómo ustedes ven si es solamente una hipertrofia o es una amigdalitis? Aguda, aguda. No tiene placas, están simplemente grandes y no le duele, no le molesta. Pero son tan grandes, si ustedes ven, casi llegan a tocarse, produce obstrucción. Entonces, ¿cuándo nosotros indicamos operar las amígdalas? Cada vez se hace mucho menos en realidad.
indicación absoluta para operar, ¿de acuerdo? 3 cuadros de amigdalitis en 3 años. Primero, que el paciente debe ser visto por un médico y el médico debe decirle, es una amigdalitis. El paciente dice, doctor, ¿sabe qué? Me duele la garganta todo el año, me paro enfermando, sáqueme las amígdalas. Ustedes ven, son bien chiquititas, no tiene. Y la faringe está inflamada cada rato. Entonces es una faringitis. Por eso le digo, el paciente tiene que verse por el médico y el médico certificar que es una amigdalitis. ¿Qué significa 3 cuadros en un año, en 3 años? Hoy estamos 2013, ¿no es cierto? Comencemos por esta parte de acá, 7 cuadros en un año. 2013. En este 2013 yo he tenido 7 cuadros de amigdalitis certificados por el médico. 7 cuadros en un año. Eso significa, en este 2013. 5 cuadros en 2 años. Significa que el 2013 y el 2012 tuve por lo menos 5 cuadros de amigdalitis en cada año. ¿Está bien? Y 3 cuadros en 3 años significa 2013, 2012, 2011, tuve por lo menos 3 cuadros de amigdalitis en cada año, cada de esos años. ¿Me dejé entender? ¿Sí? ¿Le explico otra vez? A ver, ¿qué pasa, por ejemplo, si yo ahora en el 2013 he tenido 4 cuadros de amigdalitis? 4 nada más. ¿Será indicación absoluta de amigdalectomía? No, porque tiene que ser en un año 7 veces. He tenido solo 4. 2013. Pero en el 2014 tuve 4 cuadros más. ¿Será indicación de amigdalectomía? No, porque tengo que tener en 2 años 5 en cada año. ¿No es cierto? He tenido solo 4. No es una indicación absoluta de sacar las amígdalas. He tenido 4 cuadros en 2 años. Y en el 2015 ya, tuve 3 cuadros de amigdalitis. ¿Será indicación? ¿Sí o no? Sí, porque en el 2013 he tenido 4 cuadros. En el 2014, 4 cuadros. En el 2013, 3. He tenido, por lo menos en esos últimos 3 años, 3 cuadros al año. ¿Sí me dejé entender ahora? Mejor, ¿no es cierto? Ya. Estos son criterios absolutos de amigdalectomía. Otro más, hipertrofia de amígdala, como han visto, pero ese, digamos, es grado 3. La hipertrofia de amígdalas se divide en 4, se clasifica en 4. Grado 1, 2, 3, 4. ¿De acuerdo? 1, menos de 25%. 2, 50. 3, 75. Grado 4, 100%. O sea, las 2 amígdalas se tocan, se besan. Eso produce obstrucción. Por ejemplo, para alimentarse, inclusive para respirar. Cuadro absoluto. Inclusive produce SAOS. Síndrome apnea obstructiva del sueño. Paciente tiene microdespertares nocturnos. ¿Está bien? Indicación. Abscesos periamigdalianos. Los abscesos periamigdalianos también son indicación absoluta de amigdalectomía, siempre cuando tenga 2 cuadros. Si tiene solamente un cuadro de absceso periamigdaliano es una indicación relativa. ¿Ya? Y amigdalitis crónica resistente a tratamiento. El paciente tratas y sigue con la amigdalitis, sacar la amígdala. ¿Está bien? O muchas veces pacientes tienen amigdalitis recurrente y tiene además inmunodepresión. Entonces, eso puede ser un cuadro de infección, un foco de infección, sacar la amígdala. Entonces, vean ustedes la diferencia. Esto es una amigdalitis aguda. ¿De acuerdo? Ven las placas blanquecinas llenas de las criptas. ¿Ya? Y acá, por ejemplo, no se ve muy bien. Los dos están iguales. Aquí tiene un corte. En la parte pilar anterior tiene un corte. Este paciente tuvo un absceso periamigdaliano, el cual se drenó. Por eso tiene el corte acá. Pero, para suerte suya, hace absceso del otro lado. Miren cómo está abombado. No es una amigdalitis, ¿ah? O sea, puede ser que una amigdalitis haya provocado esto de acá, desencadenado el absceso. El absceso es una colección de pus en la parte externa de la cápsula de la amígdala. Esa colección de pus abomba la amígdala hacia un lado, o sea, la desplaza hacia la línea media. Por lo tanto, la úvula también es desplazada externamente a contralateral. ¿Ya? Signos de mucho dolor. Tiene trismus, el paciente ni siquiera puede abrir la boca, no puede comer. Cuando el paciente llega a la consulta y no puede abrir la boca, no puede hablar, sospeche que es un absceso periamigdaliano. Tratamiento quirúrgico. Primero drenar.
¿De acuerdo? Drenan, tratamiento antibiótico y se corrigió. Si el paciente alguna vez puede presentar otro cuadro de absceso perimediano, cirugía, sacar las amígdalas. ¿Ya? Absceso perimediano. Infección caracterizada por formación de colección purulenta, típicamente unilateral. Sucede como complicación supletiva de una faringoamigdalitis. Estreptococo beta hemolítico grupo A, igualito. Tratamiento, drenaje y antibiótico. A ver, acabemos con esto de una vez. Vamos a ver. A ver, doctor, que está con su resaltador. Lea, por favor. ¿Cuál es la clave? Absceso perimediano. Miren, tiempo de evolución, 3 días. ¿Un linfoma tendrá 3 días? ¿Un cáncer de mía tendrá 3 días? No, negativo, descartado, ¿de acuerdo? ¿La amigdalitis podrá tener 3 días? Sí. ¿Tendrá fiebre? Sí. ¿La celulitis tendrá 3 días? Podría ser. ¿El absceso? También. ¿Con fiebre? También. Abombamiento, pilar anterior, izquierdo, con rechazo de la úvula y la amígdala hacia el lado contralateral. Si es una amigdalitis, solamente tendría placas blanquecinas, no habría desplazamiento, ¿de acuerdo? No habría abombamiento. Entonces, ¿cuál sería la diferencia entre celulitis perimediana y absceso perimediano? ¿Alguno sabe esa diferencia? La celulitis es el flemón perimediano. El flemón es igualito, una celulitis es una inflamación. El absceso es una colección de pus. ¿Está bien? Una colección de pus. En este caso, la clave correcta es absceso perimediano. En todo caso, ustedes clínicamente a veces no pueden notar la diferencia, simplemente hacen igual el drenaje. Al hacer el corte, igual la celulitis también mejora. ¿Ya? Sí, también, así es. Ahora, ¿qué sucede? ¿Qué sucede con la litosis? La litosis es un problema social, ¿no es cierto? Porque produce, digamos, quizás disminución en la autoestima del mismo paciente si es que se da cuenta de que a alguien lo huele mal, ¿no es cierto? ¿Por qué se desencadena muchas veces sin que el paciente tenga amigdalitis? Las amígdalas, que tienen criptas, ¿no es cierto así? Muchas veces se llenan de comida. Estos restos de comida se descomponen mucho más fácil si el paciente es respirador bucal. Y eso provoca halitosis. Si eso sucede y el paciente no mejora con enjuagues, con buena higiene bucal, también sacan las amígdalas. ¿De acuerdo? No es una indicación absoluta, ¿ya? Microorganismo patógeno más frecuente en ocasión faringoamigdalitis aguda, ¿cuál es? La A, la D, de dedo, ¿no es cierto? Bien, gracias muchachos. ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Todo claro? Ah.